Saludamos con nuestro invitado, nos acompaña Segundo Camino Mogro, analista económico. ¿Cómo está, Segundo? Qué gusto tenerle acá. Buenas tardes, bienvenido. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha pedido el apoyo de la Asamblea para aprobar su segunda ley económica urgente, esta vez en materia energética, y ha anunciado hoy que alista otra ley económica urgente para impulsar el turismo en el país. Pero en lo que tiene que ver con la ley energética, esta se va a pasar a segundo debate una vez que se elabore el informe respectivo. Dentro del análisis que se ha realizado, ¿cuál es el balance? ¿Es positiva, es negativa? Hoy entrevistábamos a un legislador de la comisión que está revisando esta normativa y dice pues que plantea soluciones en el largo plazo en materia energética, pero que no es que nos va a servir para terminar con los racionamientos de energía eléctrica. Pero desde el punto de vista económico, usted que lo ha analizado, ¿qué opinión tiene al respecto? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mira, el proyecto de ley de competitividad energética es un proyecto que, como bien mencionaste, es un proyecto que puede ayudar en el largo plazo, mediano y largo plazo. No es un proyecto que va a generar flujo de caja de forma inmediata en el corto plazo. Hay que recordar que el gobierno recibió un gobierno con un déficit de 5.300 millones de dólares, un gobierno que ha recibido al país con graves problemas sociales ocasionados desde los últimos 6 años anteriores. Esto ha llevado claramente a que el flujo de caja que necesita el gobierno para poder pagar sueldos y salarios, para poder pagar todas las actividades que realiza el gobierno, no las tenga de forma inmediata. Al no tenerlas de forma inmediata va a necesitar recurrir a varios proyectos de ley económica urgente, y estos proyectos de ley económica urgente deberían fundamentarse, deberían focalizarse en la obtención de esos recursos económicos en el corto plazo. Tampoco el proyecto de ley de competitividad energética resuelve problemas estructurales en temas económicos y en temas energéticos, es decir, hay graves críticas al proyecto de ley en el sentido de reformas estructurales. El presidente dijo algo que a mí me sorprendió y dijo que este proyecto es un proyecto antiapagones, que va a superar el tema de los apagones definitivamente. ¿Se le puede creer en ese sentido? Porque a mí no me parece que plantee nada respecto de cómo superar problemas, por ejemplo, como el estiaje, que se producen año tras año y no se toman previsiones para que no afecte como está afectando actualmente al país. Bueno, el hecho de resolver los problemas de apagones va a depender no solamente de la ley, sino también va a depender de la naturaleza. Es decir, son un sinnúmero de factores que van a ayudar a que no tengamos más apagones. Y más allá de si se aprueba o no se aprueba la ley, por eso, los apagones pueden o no continuar dependiendo de cómo vaya la naturaleza. Por supuesto que el tema de resolver el problema energético también va a depender de si efectivamente la ley va a conseguir que atraigas inversión en los proyectos energéticos, tal como se está planteando en el proyecto de ley. ¿Está planteando eso el proyecto? Es decir, por ejemplo, construcción de más proyectos hidroeléctricos que permitan enfrentar el estiaje, pues, que es lo lógico. Está dando el proyecto de ley de competitividad está dando incentivos, pero no podemos garantizar que efectivamente, no se puede garantizar que efectivamente el proyecto de ley vaya a solucionar estos problemas si la inversión extranjera no decide venir al país. El hecho de que la inversión extranjera pueda venir al país no solamente depende de un proyecto de ley económico urgente o no urgente, es decir, depende de muchísimos otros factores, entre esos la seguridad jurídica y entre esos la seguridad pública. Ahora, este proyecto parece va a correr la misma suerte que el primero, es decir, que va a ser aprobado por la Asamblea Nacional por esta coyuntura que le es favorable al presidente de la República para darle gobernabilidad. ¿En qué medida este complementa el primero, el de materia económica urgente, el primero que fue aprobado? ¿Complementa, no lo complementa? ¿En qué medida si se utiliza, si ya tiene estas dos herramientas, va a generar más productividad y va a promover, por ejemplo, la terminación de un proyecto hidroeléctrico que está pendiente o la apertura al sector privado, específicamente en determinados casos para el sistema de distribución eléctrica? Desde mi punto de vista son dos proyectos aislados. El único puente que yo puedo ver que existe entre el proyecto de ley económico urgente, el primero, el que se aprobó ya en la Asamblea con 107 votos, y este segundo proyecto de ley de competitividad energética es el hecho de generación de electricidad, y la generación de electricidad pues ayude a que la dinámica económica siga caminando y no se paralice tal como se ha venido generando en los meses de noviembre y de diciembre, ¿verdad? Este es el único puente. Para mí, como lo mencionaba tras cámaras, es decir, son dos proyectos aislados, ¿sí? Tal vez este tercer proyecto, como usted lo menciona, cuando termine de aprobarse este segundo proyecto de ley económico urgente, que tiene que ver con turismo, este tercero, a lo mejor también sea un proyecto aislado al comparar los tres. Y esto se da porque a lo mejor desde el Ministerio
Ministerio de Economía y Finanzas no se tienen las previsiones claras de qué es lo que se quiere como política económica del país. Entonces esto es algo que realmente el gobierno tiene que ya comenzarlo a trabajar. Es decir, ¿cuál es la política económica que va a llevar este gobierno en un poco más de un año y medio? Y si en algo coinciden los proyectos últimos urgentes enviados por el Ejecutivo es en el tema de remisión de deudas, porque se habla también de remisión de deudas en el sector eléctrico y coloquialmente mucha gente dice, bueno, ¿cómo así va a existir esta figura de la remisión? Porque cuando uno no paga, inmediatamente le cortan la luz. Es decir, ¿revisión para quiénes? ¿Beneficio de quién? Si la mayoría de ciudadanos comunes y corrientes tenemos que pagar mensualmente la luz. Claro, esto es algo que mencionaron o se ha mencionado directamente en la Comisión de Desarrollo Económico. Ajá. En la Comisión se ha mencionado este punto de qué es lo que sucede con las remisiones de las deudas, ¿no? Los intereses y multas. Sí, claramente, como usted lo menciona, cuando un ciudadano de a pie no paga la luz, simplemente van y le cortan, listo. Y le cortan, y para que te la restituyan, es decir, para que te vuelvas a tener luz, tienes que pagar, ¿verdad? Y pagar de forma inmediata los intereses o hacer algún tipo de convenio de pago. Exactamente. A lo mejor el proyecto de ley, tal como está planteado, y esto también han sido algunas observaciones que se han generado al interior de la Asamblea, es, bueno, dentro de las transitorias que se están incluyendo es a qué nos referimos con estas remisiones. Nos estamos refiriendo a empresas, nos estamos refiriendo a hogares, y si son hogares, ¿cómo vamos a darle efectivamente la remisión? Es decir, los vamos a dar la remisión a aquellos individuos que ya han tenido convenios de pago, porque esto sí que se les está generando intereses. Entonces, claro, esto todavía no está del todo claro. Es decir, entiendo yo que en el segundo informe, para el segundo debate, esto tiene que quedar necesariamente muy transparente y muy claro. Varios de los legisladores que han participado en el análisis de esta normativa aseguran que la ley no significará un incremento en la tarifa eléctrica para los ciudadanos, sino todo lo contrario. Lo que se busca es dotar de energía a más de 120,000 familias que al momento no tienen de energía eléctrica. ¿De qué manera en este proyecto, como está planteado, y con las modificaciones que se han incluido para el segundo debate, va a garantizar que no se le incremente la tarifa eléctrica al ciudadano, tomando en cuenta que se da esa apertura para que se involucre el sector privado? En principio no se busca incrementar la tarifa energética, y no se busca incrementar la tarifa energética porque el proyecto busca atraer inversión en proyectos energéticos. Si tú traes más inversión en proyectos energéticos, vas a tener más empresas dedicadas a este sector económico. Al tener más empresas produciendo dentro del sector energético, necesariamente el kilovatio por hora debería bajar. Y ojo con lo que digo, debería bajar. Una cosa es lo que en la teoría económica podemos mencionar y otra cosa es lo que realmente suceda. Pero en temas conceptuales, si yo tengo más empresas produciendo, tengo un exceso de producción, ese exceso de producción que en principio esperaríamos que se dé, me llevaría a mí a cobrar un precio menor al que cobraba anteriormente. Claro, eso es, como lo menciono, la teoría. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que efectivamente no llegue la inversión, ¿sí? Ese es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que no llegue esa inversión, nos quedemos con los problemas que tengamos, pero eso solamente lo vamos a saber una vez que se apruebe la ley. Es decir, antes de eso no lo podemos comprobar, no podemos estar seguros cómo va a reaccionar. Por ahora yo creería, en mi opinión, que el kilovatio por hora no va a subir y más bien tendería a bajar. Ahora, ¿hay experiencias en ese sentido en otros países cuando el sector privado maneja ese tipo de empresas que son estratégicas y terminan incrementando la tarifa al consumidor final? Hay experiencias que positivas y negativas, ¿no? Positivas en el sentido de, por ejemplo, España. En España hubo una reforma a la ley, a la electricidad y todo esto hace muchísimo tiempo atrás, dando oportunidades a otro tipo de generación de energía, ¿no? Energía eólica, energía hidráulica, etcétera, etcétera. Y esto generó que efectivamente el kilovatio por hora baje. La diferencia que hay entre estos países desarrollados y nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, es que en estos países desarrollados han liberado la tarifa, es decir, al liberar la tarifa quiere decir que yo puedo tener diferentes proveedores de energía y cada proveedor de energía puede cobrar un precio diferente, es decir, dependiendo la zona en la que me encuentre, entonces mi precio de kilovatio por hora de energía, de generación de energía puede cambiar, no porque yo lo diga, no porque lo diga el gobierno, sino porque lo dice realmente el proveedor de esa zona. Eso no es algo que sucede en el Ecuador. En el Ecuador nosotros tenemos un proveedor básicamente estatal, ¿verdad? Y que la energía se genera a través de hidroeléctricas que son estatales. Entonces, el precio está regulado. Que suba o que no suba la tarifa eléctrica, al final del día solamente va a depender del gobierno. Hay temores de los sectores sociales, especialmente, y de algunos analistas, de que el proyecto pretende
abrir la posibilidad de las privatizaciones, abrir el camino para esas privatizaciones, inclusive había concesiones. ¿Usted tiene ese temor? No, yo creería que no. Yo creería que no va a haber un proceso de privatización, porque el proceso de privatización involucraría que tú primero vendas las hidroeléctricas, ¿verdad? Que es un proceso bastante complicado, es un proceso que puede tardar años, no es un proceso que, digamos, si hoy aprobamos la ley, entonces mañana ya está privatizado las hidroeléctricas del Ecuador. Eso no funciona de esa forma, es un proceso que puede tomar años. Lo segundo es que si las hidroeléctricas están funcionando como esperaríamos que funcionen, entonces el precio por vender esas hidroeléctricas sería muy costoso. Y lo tercero es, si yo me meto como una empresa privada, me meto a competir en este mercado, en este sector, la inversión que yo voy a necesitar hacer dentro del Ecuador va a ser muy elevada, de tal forma que a lo mejor no tengo los incentivos necesarios si el precio por hora, que además está regulado, dado lo que va a pagar cada ciudadano y cada empresa, ese margen de ganancia no es lo suficientemente amplio para yo tomar una decisión de inversión, voy a decidir no hacerla. Ahora, varios asambleístas han señalado que el Estado no perdería la rectoría dando paso a que la empresa privada participe en la distribución y comercialización. ¿En qué medida eso está garantizado? Porque dice que será de manera excepcional. ¿Qué se debe interpretar como esa manera excepcional? Bueno, eso es una de las cosas que deberíamos poner claro en las transitorias de la ley, es decir, o en el reglamento, claramente, porque excepcional, como tal como usted me lo pregunta, es una palabra muy amplia, es decir, porque puede ser excepcional algo mínimo para mí, o puede ser excepcional algo muy amplio para el gobierno, es decir, esas palabritas que a veces en la ley tenemos, y no solamente en esta, sino en muchísimas leyes que tenemos en el Ecuador, esas palabritas deben estar sumamente claras, o bien en las transitorias de la misma ley, o bien en el reglamento de la ley. Porque de manera excepcional, al dejar abierto allí, sí se puede permitir una participación del sector privado mucho más amplia que ya ponga en riesgo el sentido estratégico que tiene esta área. Por supuesto, nosotros deberíamos tener claro con las palabras que se utilizan en la ley. Es decir, si esa palabra excepcional no se especifica en el reglamento, ¿qué significa excepcional? ¿O qué llamamos excepcional? Yo puedo llamar excepcional, por ejemplo, que se vaya la luz una hora en la parte del sur de Guayaquil, pero resulta ser que en todo el país no se ha ido la luz. Realmente eso significa excepcional. Es decir, pudo haber habido algún problema muy puntual que se soluciona de forma inmediata. Pero si no dejamos claras esas cosas, yo me puedo valer, por ejemplo, de ese apagón en una pequeña zona en Guayaquil, en el Ecuador, ¿sí? Para decir, mira, esto es un caso excepcional y a lo mejor aplicamos lo que usted menciona. Si es que se aprueba en la forma que está concebido con los cambios que se han incluido durante las últimas horas este proyecto, ¿en cuánto tiempo podría empezar a dar resultado? Porque no es que a raíz de la aprobación se va a incrementar 1 kilovatio o 1 gigavatio que aporte al Sistema Nacional Interconectado. Vamos a seguir dependiendo de que llueva y de que se rehabiliten o que se inviertan en las termoeléctricas, de que se ponga todo a funcionar, que es lo que no se hizo en el gobierno anterior del expresidente Guillermo Lasso, reconocido incluso por el ministro Fernando Santos Alvite, que se siga dependiendo de la importación de la energía a Colombia, porque con la sola aprobación de esta ley, si bien es una herramienta, no es que nos va a librar de los apagones de un momento al otro. Mira, la ley, como cualquier ley de inversión en cualquier parte del mundo, va a tomar un tiempo prudente para poder ver resultados. Este tiempo prudente es un tiempo de mediano plazo, alrededor de 2 años, ¿sí? Y esto va a depender no solo de la aprobación o en la forma en la que se aprueba o en la que no se aprueba la ley, sino además de la coyuntura económica y social que esté viviendo el Ecuador. Un inversionista no va a invertir en el Ecuador por mejor leyes que tenga en este momento, ¿sí? Lo va a hacer dada la coyuntura social, económica y política que tiene el Ecuador. Y en este sentido, algo importante en lo que ya debería estarse trabajando, y entiendo que es así, es el tema de seguridad pública. Mientras seguimos teniendo los problemas de seguridad pública, nosotros podemos tener una de las mejores leyes, no solamente económicas, sino también en temas de energía, en temas de turismo, etcétera, etcétera. Pero si no solucionamos este pequeño problema, ¿cómo le podemos decir a los inversionistas, pequeño gran problema realmente, cómo le podemos decir a los inversionistas, venga a nuestro país, le garantizamos la rentabilidad y usted ponga las maquinarias, haga la inversión que necesita hacer y dé el empleo que necesita para nuestros ciudadanos, si además de eso no le podemos garantizar a ellos su rentabilidad porque no sabemos si van a ser extorsionados o no? Al ser una herramienta que daría resultados en el mediano y largo plazo, o sea,
Para el inversionista va a ser complicado decidir si se queda en el Ecuador o se invierte en el Ecuador, tomando en cuenta que el próximo año ya tenemos nuevamente elecciones presidenciales y el que resulte electo puede ser que no le guste esta ley y otra vez la reforme o envíe una nueva ley para asegurarse las mejoras en el sistema eléctrico. Me parece que la ley como está planteada y como las mejoras que se tienen que todavía realizar para luego enviar el informe al segundo debate, al pleno en la Asamblea en el segundo debate, no creería a priori que luego un político vaya a decir, ¿sabes qué? Esta ley no me sirve. ¿Sí? No creería porque se están dando pasos importantes en el mediano y largo plazo. Ahora, lo que sí puede pasar claramente es que la ley se pueda mejorar, pero no tumbar la ley, por así decirlo. Es tal como ha venido pasando con las leyes de reforma tributaria, no solamente con el actual gobierno, ni con el gobierno de Lasso, ni con el de Moreno, ni con el de Correa. Es decir, todos estos gobiernos han utilizado leyes anteriores para mejorarlas. Claramente, en términos tributarios, hay una gran ley que se empezó en el 2007-2008, que fue la que afianzó un cambio en la estructura tributaria en el país. Y luego los diferentes gobiernos que han llegado, el de Moreno, el de Lasso y ahora el de Noboa, han comenzado a utilizar la estructura, los reglamentos de esa ley, ¿sí? De esa primera ley que fue lo que generó un cambio en el comportamiento tributario del individuo. Ahora, si esta misma idea la traspasamos a la ley de competitividad energética, que me parece que sí está haciendo mejoras a la ley energética anterior, que está reformando ciertos artículos que necesariamente tenían que reformarse, entonces puede mañana llegar otro político o el mismo presidente puede ser reelecto u otro presidente, ¿verdad? Reformar esta ley, pero no la va a reformar, no va a ser una reforma por completo de la ley. Es decir, la ley tal como está sí puede dar ciertos indicios positivos en el mediano y largo plazo.